Nos vamos a Cochabamba. Formamos parte de un mundo globalizado. Y usted merece saber lo que pasa allí afuera. Internacionales en su radio. Nos vamos a monitorear cómo está en estas horas la situación política e institucional de Bolivia, porque lo venimos haciendo desde hace varios días, pero sí vamos a monitorear cómo está la economía de nuestro vecino país, qué es lo que ha hecho un poco en una síntesis, ¿no?, el presidente Evo Morales, y en qué condiciones queda Bolivia después de su renuncia, ¿no? Para hablar de esto lo vamos a hacer naturalmente con un economista. Hugo Valderrama está en estos momentos en Cochabamba. ¿Cómo le va, Valderrama? Ponce de León desde Pilar en la Argentina lo saluda. ¿Cómo está usted? Buen día, pues un saludo cordial acá desde Cochabamba, Bolivia, el centro del país, hasta Buenos Aires. Bueno, si podemos hacer una síntesis, en primer lugar, de lo que fue económicamente hablando para Bolivia la gestión de Evo Morales en estos, creo que 14, 15 años de gobierno, y posteriormente, ¿cómo está hoy la República Boliviana después de esta crisis institucional? Bueno, en realidad la economía boliviana desde el inicio de la década del 2000 sostuvo su economía en un auge ficticio, ¿no? Después del 2001 la Reserva Federal de los Estados Unidos tuvo una irresponsable política respecto al dólar, la famosa facilidad cuantitativa, que era bajar la tasa de interés de manera artificial, llenar los bancos con dinero fácil, y obviamente por un tema de la regla económica, el dinero fácil tiende a buscar refugio pronto, y ese refugio fueron los commodities de los precios, y ahí es donde empezaron la escalada de precios internacionales. Básicamente, como Bolivia era un exportador de gas y los precios internacionales de los hidrocarburos se fijaban en función del WTI Texas, el petróleo WTI Texas, nos vimos favorecidos de precios altos por muchos años, ¿no? Sobre todo los primeros años de la gestión de Morales. Pues bien, ese es un factor que hizo que Morales tenga un acceso a dólares y a dinero exageradamente fácil, ¿no? Pero estaba basado en un error, ¿no? en una cosa ficticia que es la Reserva Federal creando dólares. El segundo gran error fue que nosotros repetimos esa mala política económica a nivel interno en Bolivia. Entonces pusimos al Estado a gastar, se puso al Estado a gastar la vieja receta de gastar en lo que sea, ¿no? Y entonces durante varios años en Bolivia lo que se hacía era construir elefantes blancos que nunca funcionaron. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, que tenemos una cosa de 10 estadios de fútbol en medio de la selva o en medio de una montaña que está a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Donde el estadio de fútbol es más grande que la población, o sea, se han hecho puentes sobre carreteras donde no hay ríos, aeropuertos que no han levantado un solo vuelo, etcétera. Entonces, ese estímulo del gasto fiscal, el gobierno de Evo Morales lo camufló siempre muy bien y lo puso en un indicador que de por sí es bastante cuestionable, como es el PIB, ¿no? Entonces, él nos vendió que habíamos crecido al 6.5% en la gestión 2013, cuando en realidad lo que se había hecho no era un crecimiento real, sino un engorde del gasto público. Yo me acuerdo que ese año yo cuestioné la forma en la que se estaba gestionando el gasto público, porque era, primero, en la fantasía de los dólares fáciles, segundo, en un modelo de sobreestímulo de la demanda interna que estaba ejecutando el Estado, y tercero, ese mismo año se aplicó una política de asfixia al sector financiero boliviano, donde se le obligó a dar dinero de manera muy fácil a gente que no tenía ni las garantías reales ni las posibilidades de pago de esos créditos. Entonces se estaba bombardeando el dinero, la idea de que el consumo impulsa la economía. Pues bien, ese modelo jamás funciona. O sea, funciona en el corto plazo, pero en el largo plazo genera serios problemas. Uh-huh. Fíjate que después del 2013, ¿no? A pesar de que la política después del 2013 de gasto público era incluso mucho más agresiva que los primeros años del gobierno de Evo Morales, ya el modelo ya la economía boliviana no volvía a crecer al mismo ritmo, se mantuvo sobre el 4, sobre el 5, además con indicadores muy cuestionables, o sea, con datos que de por sí son cuestionables. Por ejemplo, considerar empleo, o sea, decir que se redujo el empleo, cuando en realidad lo que tenías era
oficinas burocráticas que no producían nada, pero tenían una enorme cantidad de empleados, ¿no? Entonces, este tipo de juegos estadísticos y semánticos nos ha venido haciendo el gobierno de Evo Morales. Bien, eso a nivel interno. A nivel externo, Evo Morales asumió que los precios de los hidrocarburos jamás iban a bajar, que estábamos en un auge. Entonces, se ocupó de tomar créditos internacionales con las promesas de pagos de la renta gasífera futura, ¿no? Y entonces tenemos una deuda que el año 2006, digamos 2007, cerrando el 2006, empezando el 2007, era aproximadamente de 2.325 millones de dólares, aproximadamente, ¿no? Hoy Evo Morales se va del país con una deuda de 10.350 millones de dólares. O sea, la escalada de deuda externa ha sido de locura estos 13 años del gobierno de Morales, y básicamente porque él tomaba créditos internacionales pagaderos de muy largo plazo, asumiendo que el gas no iba a bajar de precio. ¿Qué representa, Valderrama, ese endeudamiento que se ha quintuplicado en términos externos sobre el PBI boliviano, ¿no? Digamos, un dato importante porque de esto en la Argentina no se habla. Bueno, estamos con un nivel de endeudamiento alrededor del 14% del PBI y creciendo, ¿no? Porque el gobierno de Morales teníamos nosotros uno de los índices más bajos de deuda externa el año 2006, ¿no? Porque se había logrado renegociar las deudas, se había logrado bajar, se había implementado un plan de inversiones bastante fuerte, que Evo Morales se encargó de destruir, se sacó toda la inversión extranjera, ¿no? Porque en Bolivia no hay inversión extranjera exactamente hace 20 años. El último periodo de inversión extranjera fue entre 1999 y el 2004, más o menos. O sea, estamos a 20 años de que no hay inversión extranjera en el país. Y entonces hemos pasado de tener un 2% de deuda hoy al 14-15% de deuda, según datos del gobierno. Según datos de investigaciones privadas y analistas económicos, estamos alrededor del 30% de deuda sobre el PIB, ¿no? Porque hay mucha deuda que el gobierno oculta, muchos datos que el gobierno oculta. Bien. Y el problema es de que la deuda externa se tiene que pagar en algún momento, y no la va a pagar el gobierno de Evo Morales, la vamos a pagar los ciudadanos de a pie, que trabajamos y producimos todo el tiempo. ¿Cómo están las cosas hoy, teniendo en cuenta que hay un gobierno extremadamente débil, que ha asumido en las últimas horas, momentáneamente, y también teniendo en cuenta que se ha disparado un poquitito en las últimas horas la cotización del dólar ahí? No, el dólar se ha mantenido básicamente estos días, no se ha disparado mucho, pero sí, yo como economista recomiendo, y he recomendado hace muchos años, desde que el gobierno de Evo Morales empezó con una política de financiarse en base a emisión monetaria, yo empecé a decirles, bueno señores, cuando el gobierno empieza a tener poca discreción en el manejo de su moneda, busquen refugio en la moneda fuerte. Y eso es lo que yo he estado recomendando, porque este tema, querido amigo, va a empezar a explotar pronto. Ya nosotros tenemos como 7, 8 años de una expansión monetaria terrible, ¿no? Camuflada bajo diversos nombres, bajo diversos pretextos, pero una expansión que ha existido y que se ha encargado de evitar el gobierno, inclusive falsificando índices, ¿no? Bien. Entonces, lo que se viene de aquí en adelante es, primero, que no tenemos reservas internacionales para sostener el actual tipo de cambio, ¿no? Porque hemos perdido reservas internacionales a ritmos acelerados los últimos 2 años. Estamos con la mitad de reservas internacionales que teníamos en 2017. O sea, imagínate la velocidad con la que se ha perdido reservas internacionales. La banca está empezando a tener problemas de liquidez casualmente porque las políticas de las tasas de interés los han obligado a trabajar casi que a pérdida, ¿no? Entonces la mora bancaria, que es un indicador de la capacidad de la banca de cobrar sus créditos, se ha disparado el último año, ¿no? Si bien todavía no tienen problemas, sí se están disparando alertas amarillas, podríamos decir, porque ya la gente no está pagando los créditos, etcétera, ¿no? El mercado inmobiliario, que había sido tan fuertemente inflado por la política de estímulo, hoy está volviendo a precios normales. Estamos hablando de que, por ejemplo, una vivienda llegó a costar $120,000, un departamento, ¿no? Un apartamento, digamos, de 3 dormitorios, llegó en promedio a costar $120,000, pero hoy está volviendo al precio real, que son alrededor de $70,000, pero el que tomó el crédito ya le debe al banco $120,000, ¿te das cuenta? Entonces, en el momento de que yo como banco quiera liquidar la deuda, tampoco tengo la capacidad de liquidar la deuda porque el activo
con el que yo garanticé, en realidad estaba sobrevaluado. Entonces hay un problema de liquidez y eso va a pasar mucho. Y ha empezado a pasar, ¿no? Muchos bancos están desesperados de recuperar algo del dinero prestado, sobre todo en Cochabamba, pero todos esos datos los ha ocultado el Estado. Mira, yo este análisis que te estoy haciendo a ti, claro, me lo hicieron, yo lo hice en un periódico acá hace unos meses atrás, y el gobierno de Evo Morales amenazó con iniciar un proceso por terrorismo financiero. ¿Terrorismo financiero? Sí, por mostrar datos de la misma banca, porque los datos de la mora bancaria son de dominio público, los ha publicado la banca en sus informes semestrales. Entonces yo tomé el dato de junio, escribí el artículo en julio, y luego me acusan de terrorismo financiero, pero les digo, o sea, ¿por qué? Por tomar datos de la banca que son de dominio público, que están en sus páginas web, que están en la página web de ASFIC, que es la Autoridad del Sistema Financiero Boliviano. O sea, entonces siempre se ha intentado maquillar. ¿Qué índices de pobreza, si es que lo tiene presente en memoria, tienen en estos momentos? Mire, el gobierno dice que se ha bajado de tener un índice de pobreza extrema de 30% a inicios de los 2000. Hoy el gobierno dice que se ha reducido a 12 más o menos, o sea que había una reducción de un 18% de extrema pobreza. El tema es de que en realidad es un dato disfrazado, ¿ya? Lo que ellos consideran reducción de la pobreza es tener a la gente dándole 200 bolivianos, que son el equivalente de $30 al mes, ¿no? Y eso es que ellos asumen como reducción de la pobreza. En realidad no redució la pobreza, lo que han es creado un montón de gente que está mantenida con 200 pesitos al mes, ¿no? A los niños, alguna cosita, alguna ayuda. Estamos hablando de planes sociales, algo similar a lo que se ha hecho en la Argentina. Exactamente, o sea, eso no es una reducción de la pobreza, es una creación de dependencia del Estado, ¿no? Porque la única forma de reducir la pobreza es tener riqueza, pero si tú creas dependencia del Estado, no estás reduciendo la pobreza, estás creando una cantidad de gente dependiente, ¿no? Que casualmente es la gente que a Evo Morales le sirve como grupo de choque. Valderrama, para finalizar, no sé si ya llegó a ustedes la noticia de que el gobierno argentino no va a reconocer, por lo menos por ahora, a Áñez como presidente interino de Bolivia. Sí, yo lo he estado viendo, yo he estado revisando mucho, de hecho me causó mucha gracia que los grupos feministas hoy atacan a una mujer que está en el poder. Vi que Néstor Fernández, ¿no? El presidente de ustedes electo, nos dijo que Evo Morales es el único con cara de boliviano, que no reconocían a nuestro presidente. Pero bueno, o sea, sabíamos que eso iba a suceder, no nos sorprende. No nos sorprende. Uh-huh. Bueno, las relaciones, ¿cómo las ve, digamos, entre Buenos Aires y La Paz? Bueno, yo creo que es el momento preciso de que empecemos como Bolivia a tener una independencia respecto a muchos temas que con Morales habían casi que prostituido. Yo hablaba mucho con amigos argentinos, yo viví en Argentina bastante tiempo, estudiando allá, y les molestaba, por ejemplo, que Morales exporte bolivianos a la Argentina para tener hijos, ¿no? Y luego vivir de los subsidios que daba el gobierno argentino. O sea, una serie de cosas que en realidad estaban mal, ¿no? Yo creo que las relaciones deberíamos empezar a trabajar a nivel de Estado y a nivel institucional, no a nivel de llevar gente a vivir en la Argentina del trabajo de los argentinos. Sé que Néstor Fernández va a poner trabas en las relaciones, etcétera. No me extraña. Son paquetes ideológicos diferentes, pero nosotros como país necesitábamos salir del levismo, ¿no? Y acá, por ejemplo, el cuento, yo he escuchado el cuento del racismo, y no es verdad, porque el que le hizo, uno de los líderes que le causó mucho dolor de cabeza a Evo Morales en el sur del país, casualmente frontera con Argentina, en Potosí, es Marco Pumari. Pumari es tan aymara como Evo Morales, o sea, lo que pasa es que él no está diciendo que fue Pumari el que le empezó el problema, porque él quiere vender la imagen de que fue Camacho, que Camacho es blanco, es decir, que fue un acto racista, pero en realidad estaba Camacho, estaba Pumari. Hay un dirigente indígena de apellido Condori, que es de La Paz, que también le dijo a Evo Morales que no sea mentiroso, que él no quería estar en un gobierno fraudulento. Entonces, pero él está solamente mostrando a Luis Fernando Camacho como el que lo sacó por un tema de racismo. Y he notado que en Argentina están repitiendo el verso del racismo, pero que da calambre, y el verso del golpe, ¿no? Muy bien, estamos escuchando a Hugo Valderrama, economista. Él está en estos momentos en Cochabamba, Bolivia. Valderrama, lo mejor para ustedes, ¿eh? Y no, agradezco mucho la oportunidad y esta vez también.
somos pueblos hermanos y siempre es un placer hablar con ustedes. Tengo mucho cariño por tu ciudad y sobre todo por tu país. Que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada. Hasta luego. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el 1 de la mañana, con Claudio Ponce de León. El 1 de la mañana, 100% periodismo.